Ok. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Muy buenos días a todos. Por supuesto, nuestra cordial bienvenida a este sistema que tenemos de entregar el mensaje. A veces decimos de reunión, pero es medio difícil. Mejor decir que estamos enseñando la palabra. Voy a seguir en el Evangelio de Juan, por supuesto. Y el domingo pasado leímos la crucifixión del Señor. Llegamos hasta el versículo 30 de Juan 19. Leeré ahora desde el versículo 31 y seguir con el versículo 32. Voy a terminar el capítulo 19, es decir, vamos a leer Juan 19 del 31 al 42. Entonces los judíos, dice el versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, Juan, el apóstol, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí. Y por supuesto que rogamos al Señor que nos ayude a disfrutar la palabra de Él. Esto es palabra de Él. Y el Dios bendito nuestro, en su misericordia, permitió que quedaran registrados algunos detalles de lo que fue la crucifixión de nuestro amado Señor. Como he dicho antes, Juan tiene un especial cuidado. Ya saben ustedes que este evangelio es diferente a los tres sinópticos. Y a uno le da la impresión, después de los años, que Juan es tremendamente cuidadoso. No quiere decir que los otros no lo fueron, solamente quiero enfatizar cómo él se cuida de algunas cosas, no decirlas. Por ejemplo, que el Señor está crucificado entre dos. Y no menciona que sean ladrones. No menciona para nada la burla, el escarnio que en el Calvario se dice contra el Señor. Como los otros evangelistas lo dicen, y así sucedió, sí. Pero insisto en que Juan, en lo que él escribe y da detalles que los otros evangelistas no nos entregan.
Lo último que dijimos fue el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es el único que registra. Otro evangelista dice que después de dar a gran voz, él exclamó a gran voz algo, no lo escribe, y dijo, el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Pero aquí el versículo 30 dice que Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, una sola palabra, como dije en griego, y muchos lo saben de vosotros, tetelestai, ya está cancelado. La obra de salvación que Dios le envió a hacer está terminada. Ya no hay nada más que agregar. El bendito Hijo de Dios está en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando ya todo está consumado, el Señor dijo, sí, ya está concluida. Así puede haber, no está escrito, pero yo puedo pensar que mi Señor, hay en su corazón una satisfacción, hay un gozo. La obra está cumplida. La obra que su Padre le envió a hacer, la cumplió a la perfección. Y probablemente en el corazón del Padre también hay una satisfacción. Hermanos, esta fue lo que Cristo hizo por nosotros. Si no lo hemos pensado antes, esto fue lo que pasó hace 2000 años. Solamente por misericordia de Dios, por ti y por mí, su Hijo vino. Y Él se dejó crucificar en aquel madero. Y sufre aquella crucifixión por lo menos 6 horas. Hasta que finalmente, como leíamos, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta escena es como alguien que inclina la cabeza para dormir. Así el Señor entregó el Espíritu, inclinó su cabeza allí en la cruz y partió. Y ya no está. Su cuerpo está ahí. Pero Él dice aquí, entregó el Espíritu. Dice el versículo 31. Eso lo vimos el 30 ya. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, los judíos no descansan, ¿eh? No. Juan no registró, pero ya le anticipo que los judíos, el Sanedrín, las autoridades judías, por lo menos 3 veces fueron donde Pilato. Si es que Pilato pensó que con la crucifixión, con entregar a Cristo a la cruz, entregárselo cuando se lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y se lava las manos, y yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo, allá vosotros, si él pensó que ya estaba todo terminado para él, ya su labor está terminada, no tengo nada más que hacer, Pilato se equivocó. 3 veces. 3 veces el Sanedrín va donde él. Esta es la primera. Juan relata 2 de las 3 veces. El Evangelio sinóptico, uno de los sinópticos, hablan de una tercera y última. Aquí hay 2. Dice el versículo 31, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, y es cierto, víspera de una gran fiesta, es viernes, es víspera de sábado, o sea, es un día tremendamente importante para el pueblo judío, el día de la preparación. Es el día de la preparación del Sabbat por un lado y la Pascua por otro lado. Así que debido a eso, las autoridades judías van donde Pilato. ¿Qué es lo que piden ellos en el versículo 31? Pide que se les quebrasen las piernas a los 3.
y fuesen quitados de allí. ¿Por qué están pidiendo esto? Lo más probable es que ellos, conocedores de las Escrituras, qué privilegio el de Israel, fueron depositarios de la palabra de Dios, de todo el Antiguo Testamento, y las leyes que Dios les dio, y entre una de ellas era que si alguien era crucificado, su cuerpo tenía que ser enterrado el mismo día, para que no, dice Deuteronomio, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Esa era la razón, para que no contamines la tierra. Pero eso no se contradecía, eso era no, era contrario a la práctica romana. La práctica romana es que los cuerpos de los condenados, los cuerpos de los que han sido muertos en la cruz, esos cuerpos quedaban allí por días. Y era parte de la humillación de la crucifixión. No, yo no había pensado tanto en eso, sino hasta estos días quizás. Por un lado está lo que Dios ordenó a Israel, y por otro lado está la ley romana. Así que pero los sacerdotes están preocupados de que los cuerpos sean sacados de allí. Para eso, ellos no dicen que se saquen los cuerpos, ellos están diciendo, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas. ¿Por qué dicen que se les quebrase las piernas? Porque quebrar las piernas con unas masas de fierro, de hierro, provocaba casi de inmediato la muerte del crucificado. Entonces, de esa manera podían sacar los cuerpos, ya sin vida, y tirarlos en algún sepulcro, lo más probable. Entre paréntesis, no había una sepultura digna para ellos. Hay muchos detalles que nosotros a veces no lo pensamos, pero que el Señor interviene. Sí, Dios interviene para que nada de eso ocurra con el cuerpo de su amado. La obra ya está terminada. Y ahora el hombre, hay una sola cosa que hará. Después ya no tiene intervención ninguna, excepto 2 de sus discípulos, como vamos a mirar, ya lo leímos. Rogaron a Pilato, creo que este nombre es crurifragium, algo así, con masa de hierro para provocar la muerte, y rogaron a Pilato que les quebrase las piernas. Ahora, los romanos son responsables de todo lo que ha ocurrido. Ellos realizan este acto. Y Pilato debe ordenarlo, por eso las autoridades judías van a ello. Y dice el versículo 32. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Vinieron, pues, los soldados, quebraron las piernas a estos 2 hombres, lo que indica, por supuesto, que estaban con vida. Y con ello, como dije, aceleran la muerte. Más dice el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sí, ya hemos leído. Él entregó el espíritu. Habiendo inclinado la cabeza, él entregó el espíritu. Y cuando ya le ven, más cuando llegaron a Jesús, ven que ya está muerto. Entonces no le quebraron las piernas. Jesús muere antes de aquellos 2. Así no hace falta que le quiebren las piernas. Pero, dice el 34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este lanzazo significa el verbo tanto punzar como chocar. Probablemente el soldado pretende llegar al corazón para asegurarse de la muerte de Jesús. Eso creo, puede ser. Intenta evidentemente traspasar el corazón del Señor, del cuerpo de Cristo, ya sin vida, por supuesto. Y dice luego que al instante cuando esto ocurre, sale sangre y agua. Y Juan es el único que nos relata esto. Es extraño para alguien o sorprendente para otros,
que no haya mención de la sangre de Cristo en las Escrituras, en los Evangelios y la crucifixión, excepto esto. Ahora, cuando el Señor instituye la cena del Señor, el Señor celebra la Pascua primero, esa tarde en el aposento alto, y luego de celebrar la Pascua, de comer la Pascua, toma un pan y dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es molido. Luego comed de él todo, después toma la copa y le dice: bebed. Se tomaban varias copas, en 3 o 4, que tenían un significado en la Pascua. Así el Señor instituye la cena del Señor, una fiesta tan solemne, pero tremendamente tan sencilla, que el Señor tomó 2 elementos que estaban en la mesa. No son especiales, son elementos que estaban ahí para celebrar la fiesta de la Pascua. Ahí hay pan, hay cordero, pero ahí está el pan y la copa. Hay pan y hay vino. Y el Señor dijo: esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Esa es la mención que el Señor hace. Ahora, ¿cuándo se derramó esa sangre? Si alguien podría estar pensando ya y podría decirme, quizás cuando le pusieron la cruz, cuando le pusieron primero los latigazos, luego fue la corona de espinas, y luego en el Calvario ya fue los clavos en sus pies y en sus manos. Y no hay mención de ello. Pero aquí sí. Aquí sí. Al instante salió sangre y agua. No sabemos exactamente. Yo no sé. Por año leí, traté de investigar. Y hay un aspecto médico y hay un aspecto exégeta. Hay explicaciones de ambos sectores, por así decirlo. ¿Qué significa esto que salió sangre y agua? Y no lo sé. Algunos ven símbolos aquí. Algunos ven símbolos. Pero primero que nada, Juan quiere que veamos esto que él está narrando es exactamente lo que ocurrió. Primero que nada, él no está confeccionando, pensando en una metáfora o construyendo un simbolismo. No creo. Él está describiendo un suceso. Puede ser que el debate de los exégetas, de los médicos, seguirán. Puede que sí. Y un médico podría explicar mejor esto de la sangre y el agua. Yo escuché muchas explicaciones, el miocardio, el agua, etc. Puede ser. Pero lo que Juan quiere mostrar es que Jesús está muerto. Eso es lo primordial. Eso es lo que quiere mostrar. Ahora, esta herida que se abre en su costado, por supuesto, muestra, repito, que su cuerpo está completo. Y primero que nada, que su cuerpo es completamente humano. Su cuerpo es absolutamente humano. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una sexta absolutamente lejos de Dios, que explican que él no habría muerto, que él fue incluso sepultado aún con vida, etc. Pero lo que Juan está mostrando aquí es que él murió, entregó el espíritu, que el soldado quiere asegurarse, ya está muerto, pero se asegura con la lanza en su costado, si quizás con el afán de romper su corazón finalmente. Y lo que Juan ve es que brota de aquel lanzazo de su costado, brota sangre y agua. El Señor, cuando ya resucitó y está con lo suyo, le mostró las manos y el costado. A Tomás le dijo: mete mi mano en su costado, mientras el Tomás dice primero: si no metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Para Tomás era importante ver
las señales en su cuerpo de que él sí había muerto. Y eso es lo que Juan está mostrando. Ahora, por supuesto, uno tiene que ir necesariamente al resto de las escrituras, a las epístolas, donde está la enseñanza acerca de la sangre que Cristo derramó allí en la cruz. Hebreos, por ejemplo, yo solamente anoté un par de versículos de Hebreos. Usted tendrá más texto y puede estudiar mucho mejor el tema, pero dice el apóstol que escribe a los hebreos, pero estando ya presente Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿A quién está escribiendo este apóstol? ¿A judíos? ¿A creyentes judíos? ¿A creyentes judíos que están mostrando de diferentes maneras su intención de volver al judaísmo? Y el apóstol no para. El apóstol está diciéndole, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque en realidad todos esos machos cabríos, todas esas ofrendas apuntaron siempre hacia el Calvario, donde el Cordero de Dios daría su vida. Pero el Cordero de Dios no muere desangrándose. No, Él entregó su vida porque Él dijo que tenía poder para poner su vida y para volver a tomarla. Él entregó su vida voluntariamente, Él se entregó, Él dio su vida, Él murió. No lo mataron. Él dio su vida. Lo que hace el soldado es, de alguna forma, asegurar que él ya está muerto, pero sí está muerto. ¿Y la sangre? La sangre muestra a todos, y Juan lo escribe, que su vida ha sido entregada. La sangre derramada del Señor es un asunto tremendamente solemne. Iba a decir demasiado santo, pero todo lo de Dios es santo. Y no se puede escarbar en cosas que no están escritas. Pero sí, yo leo en las Escrituras, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si los machos cabríos, por su sacrificio, por su sangre derramada, y el sumo sacerdote entraba una vez al año primero para derramar sangre por él mismo, por sus pecados, luego volvía a entrar con sangre de nuevo de aquel macho que había sido sacrificado afuera, entraba de nuevo al lugar santísimo y aquella sangre por sobre el propiciatorio que se derramaba allí era para que Dios perdonara los pecados. Aquellos pecados de omisión se le llamarían por todo el pueblo, una vez al año, el Yom Kippur, el Día del Perdón. Y así todo, dice el apóstol a los hebreos, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dirá este apóstol en su epístola, nos limpia de todo pecado. ¿Esa sangre que derramó? No, esa sangre que derramó es la muestra visible de que su vida se entregó. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre muestra su sacrificio allí en la cruz, en la demostración final de que su vida se había entregado. Y el apóstol Juan agrega en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Ese es el propósito. Juan está allí en la cruz.
el único discípulo que está allí aún en la cruz. Luego se irá. No se queda hasta el final para sacar el cuerpo, creo. Se va con María, seguramente la recibió en su casa. Pero Juan escribe este evangelio décadas después. Ya anciano, escribe este evangelio y todavía recuerda, es testigo ocular y el Espíritu Santo en él lo guía a escribir lo que él vio, a recordarle lo que él vio. Salió sangre y agua. Yo lo vi, dice Juan, y yo digo la verdad. Y lo que yo digo que es la verdad, lo que yo vi, lo escribo para que vosotros también creáis, estamos incluidos. Cristo murió allí en la cruz. Su sangre la derramó en lo visible que puede ver el hombre. Sí, Él murió, su sangre derramada como toda ofrenda. El judío podía entender bien aquello. Lo que está narrando Juan es la verdad. Él está dando fe de aquello. Y seguramente le impactó de tal manera. Este es el discípulo, dice el versículo capítulo 21. Este es el discípulo que da testimonio de esta cosa y escribió esta cosa y sabemos que su testimonio es verdadero. Termina casi su evangelio diciendo que Jesús hizo muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay vida eterna para ti, no hay perdón de pecados para ti. No puede haber redención jamás sin Cristo, sin su sacrificio allí en la cruz. Casi 100 veces se cree que el apóstol Juan usa el verbo creer en su evangelio para que creáis. ¿Hay alguien que aún no ha creído? ¿Hay alguien que me ve, que me escucha, que aún no ha confiado en el Señor? No hay otro nombre, dice Pedro en su mensaje allí en Jerusalén, su primer mensaje. No hay otro nombre dado a los hombres, por Dios, en el cual podamos ser salvos. Solo en Él hay salvación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada allí en la cruz, es la muestra visible de que su vida fue entregada por nosotros. Pero Él había entregado el Espíritu ya. El que lo vio da testimonio. Él sabe que dice la verdad. Podemos creer en esta narración. Este hombre es un hombre de Dios, usado por Dios. El propósito principal de él, de este evangelio, es que los lectores crean, que la lectura de lo narrado produzca fe. Eso es lo que pretende Juan en los planes de Dios, que lo que está escribiendo 100 veces por lo menos usa el verbo, que produzca fe, que produzca fe. Nuestra fe tiene base, nuestra fe no es ficticia, nuestra fe es sólida, nuestra fe tiene un cimiento sólido, eternamente sólido. Palabra de Dios. Creemos lo que Dios dice. Creemos lo que Dios dice. Creo que la palabra de Dios es verdadera. Finalmente Juan llega, por así decirlo, a algo tan importante, lo que tiene que decir ahora. Para él es tan importante, para nosotros también. Versículos 36 y 37. Porque estas cosas, ¿qué cosas? Lo que acaba de ver, lo que acaba de ocurrir y relatar, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Y cita 2 escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y luego, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y yo veo a Juan rebosando de gozo, impactado. Lo que ocurrió, lo que él vio, es exactamente lo que Dios había dicho siglos antes que iba a ocurrir. No será quebrado hueso suyo. ¿Cuándo dijo eso el Señor? En el Cordero Pascual. La fiesta que se celebraba ahora.
cuando Cristo está en la cruz. Cuando le ocurre, cuando el Señor ordena que se mate aquel cordero y la sangre sea pintada en el dintel afuera de la puerta, qué sé yo. El cordero pascual en Éxodo 12, cuando se relata, allí el Señor da mandamientos a Moisés, a Aarón y al pueblo, diciéndole: ni quebraréis hueso suyo. El cordero pascual no sería quebrado ningún hueso de él. Imagínense la familia judía ahí está encerrada, puerta cerrada. Un cordero fue guardado el día 10, fue recogido del rebaño. Fue guardado hasta el día 14. El día 14 degollado. Su sangre recogida en un lavatorio, en un tiesto. Y el padre de familia, me imagino yo, es él, sale y por fuera de la puerta con una brocha, un pincel, un hisopo en aquellos tiempos, pinta los postes, el dintel de la casa. ¿Por qué? Porque a medianoche pasará el ángel enviado por Dios para quitar vidas a todo primogénito de toda familia judía o egipcia, de los egipcios. Pero el pueblo judío tiene un medio de salvación, un cordero inocente daría su vida, su sangre derramada sería aplicada fuera de la puerta, y Dios dice: y veré la sangre y pasaré de largo, pasaré por alto, Pascua, pasaré por alto, por arriba, pasaré de largo. Y eso es lo que el Señor, eso es lo que el Dios bendito, santo, ve en nosotros. Una sangre aplicada a nuestras vidas, por así decirlo. La sangre de Jesucristo, su vida es nuestra vida, su vida entregada es nuestra vida. Juan ve que se cumple la escritura: no será quebrado hueso suyo. Los soldados pudieron haberlo hecho, ¿verdad? Claro. Asegurémonos la muerte y quebremos las piernas a él también. Pero no, ¿por qué no lo hicieron? Porque Dios no lo permitió. Porque su palabra de siglos tenía que ser cumplida. Y la otra profecía, dice Juan, ¿cuál es? Mirarán al que traspasaron. Primero son los huesos que no son quebrados del cuerpo de su amado Señor, de nuestro amado Señor. Ningún hueso suyo fue quebrado. Pero el lanzazo en su costado, dice, mirarán al que traspasaron. ¿Y eso cuánto sucedió? Mirarán al que traspasaron. No cité número 9, donde dice no que era hueso suyo, que también en la cita de la Pascua. Hay otra cita más en Salmos, pero yo cité solo lo de la Pascua. Versículo 37, mirarán al que traspasaron. ¿De dónde es esa cita? Esa cita es de Zacarías. El profeta Zacarías dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oh, Israel algún día, este Israel de hoy que rechaza a Cristo, algún día mirarán al que traspasaron. Qué triste será reconocer que aquel que en la cruz del Calvario traspasaron con una lanza, lo mirarán al que traspasaron. Juan escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, hablando de su pronta venida. Y todo ojo le verá, viene a la tierra. Y los que le traspasaron también le verán. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Menos los creyentes. Sí, amén. Mirarán al que traspasaron. Juan, leía por ahí, Juan queda impresionado. Todo lo que Dios había dicho está cumplido. Se cumplió a la perfección. Se da cuenta, Juan,
que aunque le han traspasado su costado, no le han roto ningún hueso. Y cita las Escrituras. Y eso, como dije, corresponde exactamente a lo que Dios había dicho con anterioridad. Me quedan como 12 minutos. Allí termina la crucifixión, por así decirlo. Y ahora, hermanos, quiero deciros que ninguna mano de inicuos tocará su cuerpo. Lo que viene ahora es de una belleza, tiene un mensaje fuerte, creo, para cada uno de nosotros. Y creo que eso yo quiero que miremos. Después de esto, dice el versículo 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato. Aquí está la segunda vez que Pilato oye de Jesús. Hay una tercera que no está en Juan, que está en otro evangelio, en Mateo creo. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. No se olvide, Pilato es la autoridad máxima. Nada se puede hacer allí en el Calvario si él no lo autoriza. Los judíos pidieron que se le quebrase las piernas, Pilato se lo concedió. A Jesús no le quebraron las piernas porque Dios se lo impidió. Y Pilato concede a José de Arimatea que se lleve el cuerpo de Jesús. Luego aparecerá Nicodemo, porque quizás yo debiera hablar de los dos. También Nicodemo. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es José de Arimatea? ¿Quién es Nicodemo? A Nicodemo ya lo conocemos, ¿verdad? Claro. Usted le conoció en el capítulo 3. Vino Jesús de noche y así lo dice Juan. A Nicodemo lo escuchará de nuevo, creo, en el capítulo 7, defendiendo. Siempre defendió al Señor. Y ahora. Pero Juan es el único que menciona a Nicodemo en el Calvario. Los evangelistas, los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, y Juan mencionan, por supuesto, a José de Arimatea. Mateo, Marco y Lucas mencionan solo a José de Arimatea. Pero Juan introduce a Nicodemo. Este José de Arimatea es extraordinario, porque a Nicodemo ya lo conocemos. Fue a Jesús de noche a conversar con él. Pero José de Arimatea, ¿quién es José de Arimatea? No tenemos nada de él antes y no tenemos nada de él después. Desaparecen absolutamente de la historia bíblica. Lo que no quiere decir que fueron parte de la iglesia primitiva. José de Arimatea. Arimatea quedaba como a 32 kilómetros de Jerusalén, noreste parece. Juan introduce a José de Arimatea así, como en forma abrupta. Apareció José de Arimatea. ¿Dónde estaba José de Arimatea? ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Y yo quedo, con Juan quedo impresionado, realmente impresionado. Impresionado cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Impresionado, cuidando que nada se haga, que no haya Él permitido, que Él no permita. José de Arimatea, Mateo dice que era miembro del concilio con Nicodemo. Son del Sanedrín, son de la autoridad de los 73, 70 hombres que, aun cuando están bajo Roma, son los responsables del pueblo judío. Es una autoridad. Lucas agrega que era un varón bueno y justo. Lucas añade que no había consentido en la muerte de Jesús. Siendo miembro del Sanedrín,
Es la voz diferente allí, en medio de toda la odiosidad hacia Cristo del sacerdocio y de todos los que son miembros del Sanedrín. Él no estuvo de acuerdo en su muerte. Mateo agrega que era rico. Imagínense, era un hombre rico. Alguien dirá, pero era discípulo secreto de Jesús. Quizás alguna vez tuvimos la intención o la tentación de ser acusadores de José y aún de Nicodemo. Jamás testificaron, dirá alguien, de Jesús. Son discípulos, pero son discípulos en secreto. Quizás por miedo. Aquí dice que es por miedo a los judíos. Hermano, tiene que haber sido muy difícil ser discípulo del Señor. Más bien para un miembro del Sanedrín. Pero ¿sabe? Tenemos que quedarnos con esto. José de Arimatea aparece en el momento preciso. Y Nicodemo también. José de Arimatea, como instrumento de Dios, está siendo guardado por Dios. Y Dios lo hará aparecer en el momento estipulado por él, para hacer una tarea delicada, una tarea santa, una tarea solemne, una tarea llena de amor, una tarea que más podría serla. Ningún discípulo está. Todos se fueron. Todos han huido. Y ahí está el cuerpo del Señor en la cruz. Los tres ya han muerto. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que sacarlos de la cruz y llevarlos al campo del alfarero, donde fue Judas. No tienen sepultura, no son dignos de ser sepultados. Además, que ¿quién lo va a sepultar? Todos han huido. Y Dios, todopoderoso Dios nuestro, soberano, no permite ninguna humillación más. En este caso, en el cuerpo de Jesús. ¿Cuánto amo yo? ¿Cuánto me encanta mirar todos los detalles en los evangelios y ver la mano de Dios en todo? Y la podemos ver en nuestras vidas. Jamás Dios va a abandonarlo. Jamás abandonará lo suyo. Marco dice que rogó a Pilato, según Juan rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Marco dice, entró osadamente a Pilato, pidiendo el cuerpo de Jesús. El timorato, miedoso discípulo de Jesús, secreto, que nadie se entere que es un discípulo de Cristo, aparece con el valor de él y entra osadamente a donde Pilato. Se arriesgó, dice Marcos. Se traduce armándose de valor también, lo que dice Marcos. Entró osadamente, se arriesga, se arma de valor y entra a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Extraño, ¿verdad? Un miembro del Sanedrín, un hombre rico, un hombre respetado, un hombre noble. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la majestad de nuestro Señor? ¿Se da cuenta de lo majestuoso y glorioso que es Cristo? Aún su cuerpo, ya sin vida.
Normalmente los romanos no concedían este tipo de permiso. Para que sepan, no. No, los cuerpos quedaban ahí por días. No le doy más detalle que la crueldad romana de lo que hacían. Pero Pilato se lo concedió. El no recibir una sepultura digna era la humillación final de la crucifixión. Si la crucifixión, por supuesto, era humillante, la sepultura le agregaba más humillación al condenado. Pero el Señor lo libra de esto. Dios tiene preparado, todo preparado, para que el cuerpo de su amado Hijo reciba la sepultura digna. José de Arimatea es uno de los instrumentos del Señor y el otro Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, dice 39, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras, como 30 a 34 kilos, dicen algunos. Tanta, dirá alguien. Ahora, solo el apóstol Juan añade la ayuda de Nicodemo, como dije. Estos dos tímidos discípulos, le llama alguien, toman ahora, asumen y toman una riesgosa actitud. Gracias a José de Arimatea, Nicodemo. ¿Dónde están los José de Arimatea? ¿Dónde están los Nicodemos? ¿Saben que eres discípulo de Cristo? ¿O lo mantiene lo más secretamente posible? Mire, estos dos hombres tienen una posición social alta en la sociedad judía, una posición muy alta. Pero para ellos, en este momento, lo más importante era el honor, la majestad de Cristo. Y ellos ponen todo en riesgo. Nicodemo es el que trae esta gran cantidad parece que es mucho, para algunos es mucho. ¿Sabe quiénes usaban una gran cantidad de especies aromáticas? Los reyes. Hay un rey en la antigüedad, Asa. Lo puede buscar en el segundo libro de Crónicas 16, ahí está Asa. Cuando fue sepultado en un ataúd, en un féretro, llenaron de perfume y de especies aromáticas todo el féretro. ¿Saben por qué se menciona un huerto? ¿Saben quiénes eran sepultados en un huerto? Los reyes, la gente importante, eran sepultados en un huerto. ¿Dónde fue sepultado Cristo? En un huerto, lleno de especies aromáticas su cuerpo. Y es más, en un sepulcro nuevo. Nadie había sido puesto allí. Podría tener un sepulcro muchos cuerpos, pero este era recién labrado en la peña. El dueño, según otro evangelista, era José de Arimatea, el dueño de aquel sepulcro, y seguramente de parte del huerto. Juan resalta una vez más la majestad de Cristo. Estos discípulos que habían seguido a Jesús, pero todos los discípulos, perdón, han desaparecido. Todos le abandonan. Pero estos dos hombres, ricos, importantes, salen a la luz. Abandonan el secreto. Abandonan el escondite, por así decirlo, para dar una digna sepultura al rey. Para dar una digna sepultura al rey. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Me estoy pasando de la hora. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especie aromática, según es costumbre. Estos hombres dan un entierro digno al cuerpo de Cristo. Estos hombres sí ahora están
mostrando la verdad que hay en sus vidas, sus corazones. Están corriendo riesgos muy altos. ¿Qué le dirían después Caifás y Anás? ¿Qué le diría a todos Sanedrín de lo que hicieron? Pero Dios los usó a ellos. Usó su dignidad, usó la posición de ellos, usó la riqueza de ellos. Tal vez Pilato no habría recibido al apóstol Pedro o a otro, pero sí a José de Arimatea, hombre respetado. Hermanos, yo no sé cuál es tu posición social en esta vida. A veces por, de alguna manera, proteger esa posición, se oculta la verdad más grande, profunda y eterna que somos de Cristo. Y no nos identificamos con aquel que sufrió por nosotros. Quizás para no poner en riesgo a veces un puesto en esta sociedad. Por eso para mí estos dos hombres son un ejemplo a seguir. La obra de Dios se ha sostenido por todos los hermanos, es cierto. Y Dios ama al dador alegre. Y Dios reconoció a una viuda pobre que entregó la ofrenda allí en el cuerno ese, así en el lugar de las ofrendas, las dos blancas que dio. Ella dio mucho más porque dio todo lo que tenía. Sí, Dios reconoce. Pero Dios ha usado a hombres con posesiones en este mundo para sostener la obra suya. Sí, Dios tiene sus instrumentos para el momento preciso. En el lugar había un huerto. Juan es el único que menciona este huerto. Hay un sepulcro que era nuevo. No han sepultado a nadie allí. Lucas da este detalle también. Mateo dice que el sepulcro era de José. Todos estos detalles, todos estos datos tan importantes resaltan una vez más la imagen, por supuesto, la solemnidad, la gloriosa persona de Cristo. El siervo sufriente, aunque odiado y rechazado, según Isaías, estaría con los ricos en su muerte. Isaías 53, estaría con los ricos en su muerte. La sepultura de Jesús es parte del Evangelio. Pablo escribe a los Corintios, murió, fue sepultado. Murió y fue sepultado. Estos son discípulos, estos dos discípulos, por supuesto, ya dejaron de ocultar su fe en el Señor. Como dije, ellos fueron los últimos en tocar el cuerpo de Cristo. Yo me los imagino, más de alguna vez, no ahora, hace años alguna vez, pensaban ellos, con cuánto cuidado sacarían el cuerpo, sus manos y sus pies clavados al madero, y preparan esos lienzos, y ungen, porque Nicodemo trajo mucho, para todo el cuerpo, no solo, y ungen el cuerpo del Señor, y lo van envolviendo. Y muy cerca está el huerto. Allí está el sepulcro. Allí lo ponen. Allí hacen rodar la piedra sobre la entrada. ¿Sabe quiénes están presenciando aquello? María Magdalena y otra María. Y ven el lugar y todo para volver después a ungir el cuerpo del Señor. ¿Sabe lo que Juan no dice? La guardia. Mateo es el único que menciona. Y esa es la última vez que el Sanedrín van, el sumo sacerdocio y el Sanedrín van donde Pilato y le dicen que ponga una guardia. Ellos la pidieron. Esa es la última vez que Pilato escucha de Jesús. Las 3 veces que les mencioné. Hermano, que el Señor nos ayude. Tal vez se quedaron más cosas, pero es solemne, ¿verdad? Es solemne. Jamás olvidemos
Jamás olvidemos cómo el Señor hace las cosas. Jamás olvidemos cuánto sufrió. Jamás olvidemos que el Dios nuestro que tenemos es soberano y que Él tiene instrumentos donde nosotros ni siquiera lo hemos pensado. Pero que ojalá cada uno de nosotros sea un instrumento en las manos del Señor para hacer la obra del Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Que la solemnidad de tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que realmente en nuestro corazón haya el deseo siempre profundo, verdadero, de ser fieles discípulos de Cristo, cueste lo que nos cueste, aún arriesgando posiciones, arriesgando tantas cosas, pero que tu nombre sea lo más importante en nuestras vidas. Ayuda a tu pueblo, a los creyentes, aquellos que tal vez estén fríos, aquellos que a lo mejor se han alejado, aquellos que a lo mejor esta pandemia les ha quitado el interés por las cosas tuyas, que quizás ni escuchan los mensajes. Señor bendito, te rogamos de todo corazón que bendiga a nuestros amados hermanos y todos seamos fortalecidos al mirar a la cruz y al contemplar a tu Hijo sufriendo por nosotros. Te damos gracias, nuestro Padre, nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.